en este momento al doctor Andrés Adarme Manosalva. Él es abogado, consultor en temas relacionados con gestión de las TIC y comercio electrónico, especialista en Derecho Informático y de las nuevas tecnologías de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Privado y Económico de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como consultor en el BID para el proyecto Factura Electrónica de la DIAN. Doctor Andrés. Gracias, buenas tardes. Vamos a poner la presentación un momentito. Ok, adicional a la presentación que me hace la doctora María, pues yo les cuento que vengo trabajando precisamente con la DIAN y estoy contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que es en este caso el organismo multilateral que está financiando todo lo que tiene que ver con la implementación, el impulso y la masificación del proyecto Factura Electrónica en Colombia. A través de ese préstamo, pues efectivamente se han contratado varios expertos y varios consultores que están apoyando a la DIAN desde hace ya 2 años y medio, trabajando directamente en todo lo que es la implementación y masificación de este importante instrumento fiscal. En ese sentido, sí, antes de comenzar esta intervención, pues quiero contarles que este proyecto de facturación electrónica está actualmente en cabeza de la Dirección de Gestión de Fiscalización, quien hoy efectivamente está presidida por la doctora María Pierina González Falla, que es la directora de fiscalización, de gestión de fiscalización de la DIAN. Y esta dirección de fiscalización ha estructurado e institucionalizado un proyecto que en este caso, como les cuento, parte de la financiación que está dando el BID, pero ese proyecto está a cargo de una funcionaria de planta que está fungiendo hoy como gerente general, que es la doctora Luz Elena Líbano Montejo, que es la persona que hoy en día está liderando todo este tema desde este año. Asimismo, les cuento adicionalmente que desde el año 2015 ya tenemos un decreto de facturación electrónica vigente que están dando. En 2016, más o menos en febrero, 24 de febrero de 2016, la DIAN puso a disposición de los contribuyentes todos los servicios tecnológicos necesarios precisamente para que la gente que ya quisiera comenzar a enviar facturas electrónicas efectivamente lo pudiera hacer. En abril se implementó un plan piloto en el que participaron alrededor de 80 empresas, algunas iniciaron, otras se retiraron, otras se sumaron al piloto cuando ya había arrancado, pero ese plan piloto que comenzó en abril terminó en octubre y le permitió tanto a la DIAN como a los participantes, entre los cuales se encontraban importantes empresas del país, afinar muchos aspectos técnicos e implementación que se requerían ya para iniciar, digamos, la producción de lo que hoy es la factura electrónica que tenemos actualmente en vigencia. Hoy en día, desde marzo, ya estamos recibiendo facturas electrónicas, tenemos a 250 facturadores habilitados que ya están enviando facturas. A la fecha tenemos facturados electrónicamente más de 6 billones de pesos, o sea, ya hemos efectivamente recibido facturas cuya suma obedece efectivamente a esa cifra que les acabo de dar, y adicionalmente contamos con 44 proveedores tecnológicos que están autorizados en la DIAN para prestar los servicios de facturación electrónica, eso sin perjuicio de que pues, cualquier empresa, si quiere desarrollar su propia solución, efectivamente pueda hacerlo. Entonces, lo que quiero transmitirles antes de comenzar la presentación es que la factura electrónica hoy es una realidad.
ya estamos avanzando, ya hay personas y empresas grandes que están comenzando precisamente a emitir factura electrónica. Probablemente algunos de ustedes hayan recibido factura electrónica y no lo sabe, porque pues finalmente se puede entregar en representación gráfica, pero ya muchas empresas del país están implementando los sistemas para comenzar a expedir esas facturas. Ok. Muy bien. Como antecedente normativo de lo que hoy es la factura electrónica, pues realmente nosotros, si vamos muy al pasado, tenemos factura electrónica desde el año 1995, en donde la ley 223 de este año ya la había previsto, en este caso como un documento equivalente. Desde ese año 1995 ya se venían haciendo algunas aproximaciones a lo que era la factura electrónica, y digamos que el movimiento y ese resurgir del comercio electrónico dio lugar a que en el año 2007 se profiriera el decreto 1929 de ese año, que adoptaba una facturación electrónica en un formato muy libre. O sea, aquí no había un formato estándar, aquí realmente no había disposiciones legales que apoyaran precisamente la masificación de esa factura electrónica, no había obligatoriedad para emitir factura electrónica. Era un tema voluntario, era un tema sin formato, y pues eso dio lugar a que a partir de este año, si bien muchas personas comenzaron a facturar electrónicamente por ese decreto, esta factura no logró masificarse. Entonces eso da lugar a que durante todos esos años, efectivamente la Administración Tributaria y el Ministerio de Hacienda comenzaran a pensar en cómo se debía hacer para que esa facturación electrónica se masificara, y no simplemente porque fuera un proyecto de Estado, sino por los grandes beneficios que la facturación electrónica le ha traído a varios países donde hoy en día se está implementando y efectivamente se está gozando tanto desde el sector público como del sector privado de esos beneficios de los que les hablo. Entonces, desde el 2013, con el documento COMPES 3786, se dio lugar a que efectivamente se celebrara este contrato de empréstito con el Banco Interamericano para comenzar a implementar todos los mecanismos y ultimar todos los detalles necesarios para poder adoptar la factura electrónica en Colombia desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista técnico. Entonces, desde el punto de vista normativo, en el año 2015 se expide el decreto 2242, en el cual efectivamente se adoptan disposiciones orientadas a que la factura electrónica ahora sí se masifique. Entre otras cosas, a establecer un formato estándar para que exista interoperabilidad. Lo que ocurría con el decreto del año 2007 era que si había un facturador X y un adquirente Y, si el facturador X tenía una solución tecnológica y manejaba un formato, pues probablemente su adquirente Y, si tenía otra solución tecnológica, no iba a poder recibir esa factura y iban a tener que hacer alguna suerte de acuerdos previos para poder transmitirse esa información. Ese era un problema que pues en 2007, digamos que si bien se previó, pues esperaba que el mercado mismo lo regulara, pero pues lamentablemente nuestra idiosincrasia es diferente y esos modelos libres que funcionaron en Europa y en Estados Unidos pues desafortunadamente no dieron resultado en Latinoamérica, y por eso fue necesario que a partir de ese decreto 2242 se establecieran formatos estándar para la interoperabilidad. Ese decreto 2242 también le da las facultades al gobierno para seleccionar a contribuyentes y obligar a algunos contribuyentes para facturar electrónicamente. Esas son varias cosas de las que trae este decreto 2242 de 2015, que hoy está vigente y hoy rige la facturación electrónica que hoy en día efectivamente están dando y ya es una realidad. Teniendo en cuenta los avances, el plan piloto, el hecho de que ya estemos recibiendo la facturación electrónica de 250 habilitados y adicionalmente la entrada al mercado de estos proveedores tecnológicos, en el año 2016, el año pasado, cuando tuvimos reforma tributaria, lo que se hizo desde el Congreso de la República fue efectivamente darle un poco más de impulso a la factura electrónica, y con la ley 1819 del 2016 se le dio a la factura electrónica el carácter no de documento equivalente como era antes, sino el carácter de factura de venta.
En tal sentido, los sistemas de facturación quedan divididos en la factura de venta, que será la factura de papel o por talonario, y la factura electrónica, que se entiende como una factura de venta, y por otro lado, pues los documentos equivalentes que establezca el gobierno nacional. Entonces, ¿qué es la factura electrónica en este caso? Según el decreto 2242, pues es una factura que soporta transacciones de venta de bienes y o servicios, tal y como efectivamente lo está definiendo el Código de Comercio y el Estatuto Tributario. Sin embargo, esta factura tiene lugar a través de sistemas computacionales y o soluciones informáticas. Pero ¿cuál es la diferencia? Y aquí es importante tenerlo en cuenta, en que si pensamos en una factura que tiene lugar a través de soluciones computacionales, pues pensaríamos en una factura por computador. En este caso, la factura por computadora, a diferencia de la electrónica, para poder expedirse, pues naturalmente tiene que expedirse y estar efectivamente consolidada para poderla entregar a mi adquirente. La diferencia con la factura electrónica es que la factura electrónica debe permanecer en un formato electrónico, ¿sí? Así hagamos representaciones gráficas o copias de la misma para entregarla a nuestros adquirentes que nos reciben, pero ella seguirá existiendo en un formato electrónico y permanecerá en ese formato XML que hoy tenemos disponible y que hoy hemos adoptado. Esa es la diferencia. La factura por computador hoy en día se está utilizando en muchas empresas y pues es una factura que se puede generar a través de un ERP o de un sistema contable y pues genera unas facturas que pueden imprimirse o en algunos casos pueden enviarse por correo electrónico, pero eso no las hace facturas electrónicas. La factura electrónica en este momento es una factura que permanece en su formato electrónico, que tiene integridad, autenticidad y no repudio, que es la que hoy hemos adoptado. Ahora bien, esa factura electrónica, como todos los demás sistemas de facturación, debe permitir el cumplimiento de las condiciones establecidas en relación con la expedición, generación, entrega, recibo, rechazo y conservación, es decir, todas las funcionalidades que hoy tiene la factura, primero como instrumento fiscal y segundo, eventualmente, si vamos a ir al factoring, pues como título de valor. Debe poder servir para todo lo que efectivamente hoy sirve una factura en papel o en computador o un documento equivalente. Digamos que cuando se ha regulado teniendo en cuenta la desmaterialización de documentos físicos, se ha pensado en algo que se llama desde la normatividad la equivalencia funcional. Y el legislador lo que siempre piensa es, bueno, ¿cómo hago yo para lograr que esa factura que yo voy a pasar a un formato electrónico cumpla con todo lo mismo, con las mismas, o que tenga los mismos efectos y las mismas funcionalidades que hoy tiene la factura en papel? Eso es lo que se ha pensado y lo que se ha tenido en cuenta para la adopción de la factura electrónica, en este caso a través del decreto 2242. Muy bien, como les he comentado, desde el proyecto Factura Electrónica se han analizado las experiencias de otros países y se han analizado porque para nosotros es necesario tener en cuenta lo que ha ocurrido en cada una de las zonas en donde efectivamente se ha adoptado la factura electrónica, en países en donde se ha obligado y se ha vinculado de manera obligatoria a los contribuyentes para que facturen electrónicamente y donde efectivamente la factura electrónica se ha convertido en una constante. México, por ejemplo, hoy tiene a todas las personas facturando electrónicamente y tiene una infraestructura tecnológica bastante robusta que en términos de eficiencia para las empresas ha dado enormes resultados. Hasta ahora, ellos están comenzando a mirar cómo comienzan a aprovechar desde la administración tributaria la información que hoy tienen sistematizada y que ya han venido recogiendo de un proceso de masificación que ha sido muy orientado al cliente. De otro lado está Chile, que ya le está sacando mucho provecho en términos de fiscalización a la factura electrónica, pero por su parte los contribuyentes también están obteniendo efectivamente esos resultados. Incluso en los eventos en que el mismo ciudadano de a pie va a hacer una compra a un supermercado de cadena y obtiene una factura que antes para él era una factura POS o una factura o un documento o un tiquete POS, pues finalmente él ve su tiquete POS y comienza a mirarlo de arriba hacia abajo y al final dice, esto es una factura electrónica, si usted quiere descargar y ver su XML o su archivo electrónico puede ir a este link. Entonces él está recibiendo una factura electrónica y ni siquiera lo sabía. O sea, eso generalmente en términos de tecnología se vuelve transparente para un cliente. Ok. En el año 2014 y 2015, desde la DIAN,
se contrató una consultoría con el Centro Interamericano de Estudios Tributarios, precisamente para analizar cuáles eran los verdaderos beneficios, teniendo en cuenta las experiencias internacionales, teniendo en cuenta aspectos y estudios tecnológicos que se tenían con adoptar la factura electrónica. Y en ese sentido lo que hicieron y lo que arrojó ese estudio es que en términos de reducción de procesos, facturar electrónicamente significa una reducción del incluso más del 50% de procesos que normalmente se llevan a cabo en una empresa. Entonces rápidamente acá en esta gráfica tenemos alrededor de 10 procesos, pueden ser más. En una empresa normal, este es un proceso básico de facturación, en donde yo para generar una factura en papel tengo que generar la factura, si la genero por computador o si la tengo en talonario, tengo que imprimir la factura, tengo que archivar una copia, tengo que luego pues, echar mano de un sobre, ¿sí? Contratar un servicio de correo o un servicio de mensajería, incluso pueden ser más procesos. Adicional a eso tengo que confirmar la recepción, puede ser tecnológicamente o la recojo con mi mensajero. Luego tengo que tomar la factura recibida y archivarla. Luego tengo que hacer una tramitación manual de esa factura y pues incorporarla ya sea manualmente o electrónicamente para los que ya tienen efectivamente sistemas contables, pero digamos que ahí es donde se pierde finalmente el tránsito de la información adecuada cuando, si bien cada empresa tiene su sistema contable, tiene que utilizar un sistema de mensajería o en este caso un servicio de mensajería para poder generar una factura electrónica hasta que ya recibo el pago. Fíjense que aquí tenemos alrededor de 10 procesos. Abajo con la factura electrónica, como todo se hace electrónicamente a través de sistemas computacionales, pues tenemos alrededor de 5, a veces 4, a veces 6 procesos, principalmente porque simplemente generamos la factura en un computador, enviamos la factura a través de sistemas computacionales, la recibe nuestro cliente y recaudamos ese acuse de recibo por esos mismos sistemas computacionales, la registramos electrónicamente en nuestros sistemas contables. Y naturalmente pues ese clearing y esa incorporación de esa información a mis sistemas contables será mucho más adecuada para luego efectivamente recibir los pagos respectivos. De acuerdo a lo anterior, hemos llegado a la conclusión de que la factura electrónica tiene beneficios muy importantes, en este caso orientados a la modernización administrativa, ¿sí? Con un impacto global, principalmente porque mejora procesos, sin duda, reduce los tiempos al interior de las empresas, por otro lado, facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Esto es muy importante porque anteriormente con la factura que teníamos con el decreto 1929 en 2007, pues la factura pues simplemente se enviaban unos reportes a la administración y eso no era óbice para que eventualmente se realizaran las visitas por parte de los funcionarios de la DIAN. Lo que se espera a futuro, o sea, eso no va a ocurrir probablemente en el próximo año o en 2 años, pero lo que se espera a futuro es que muchas de las operaciones presenciales que hacen los funcionarios de la DIAN pues resulten resumidas en un análisis de la información desde su oficina, desde su computador, y eso sin duda va a facilitar el cumplimiento del análisis, en este caso de todos los pagos y todas las operaciones que normalmente tenemos que conservar y luego reportar a la entidad. En este caso, si nosotros estamos reportando una factura electrónica que generamos, que tenemos que reportarla dentro de las 48 horas siguientes a su generación, o sea, enviamos un ejemplar a la DIAN, entonces efectivamente ya va a haber una facilidad en el cumplimiento de esas obligaciones. Optimiza la trazabilidad y sin duda disminuye los costos. Cuando hablo de disminución de costos, esa disminución de costos también fue objeto de ese estudio que se hizo y el estudio arroja en cifras aproximadas que el costo inicial o el costo actual de una factura en papel, digamos en promedio, hoy en día es de 2.663 pesos, digamos que fluctúa entre los 2.600 y los 2.800 hasta 3.000 pesos. Y con la factura electrónica vemos una reducción hasta un 69%, o sea, hablamos de un costo unitario por factura de 840 pesos. Ahora bien, cuando ya hablamos de una factura electrónica que está masificada
Y cuando hablo de una factura electrónica masificada, hablo de un escenario en donde todo el mundo ya está generando factura electrónica, o al menos un 80% de personas ya está generando la factura electrónica y se está intercambiando esos mensajes de datos entre sí, pues entonces naturalmente ese costo tiende a seguir bajando, no incluso a ese costo de 540, sino que podría ser menor. Entonces, en ese sentido, conforme vayamos avanzando tecnológicamente, pues el costo de la facturación electrónica va a ser menor. Eso no indica, y yo con esto no estoy diciendo que las empresas deben hacer una inversión en sistemas computacionales, en implementar sistemas de facturación electrónica. No, esa inversión va a tener que hacerse, pero finalmente los beneficios se van a ver incluso a mediano plazo del ahorro en costos que eso efectivamente va a significar. Muy bien, la regulación que hoy tenemos en materia de factura electrónica está dividida en dos. Por un lado, el Ministerio de Hacienda reglamentó todos los aspectos de índole fiscal orientados a la masificación e interoperabilidad de la factura electrónica. En tal sentido, el Ministerio de Hacienda, a través del decreto 2242, reglamentó todo lo atinente a expedición, generación y entrega de la factura electrónica, es decir, estableció las condiciones de cómo tenía que ser, ¿sí? Asimismo, el acuse de recibo, determinó que había que entregar un ejemplar a la DIAN, que es el del que les hablo, entre las 48 horas, estableció la habilitación para facturar electrónicamente de parte de voluntarios y seleccionados por la DIAN para facturar de manera obligatoria, determinó la autorización para proveedores tecnológicos, es decir, creó la figura de proveedores tecnológicos para prestar servicios de facturación electrónica, eso sin perjuicio de que las empresas puedan comprar sus propias soluciones y facturar directamente sin proveedor. Recuerden que no es obligatorio tener hoy un proveedor tecnológico. Estableció el catálogo de participantes para que quien reciba una factura electrónica pueda ir a ese catálogo y ver el XML de su factura. También puede ingresar a ese catálogo para consultar qué proveedores hay, quiénes están facturando electrónicamente y todo lo que tiene que ver con los participantes de la facturación electrónica. Y determinó el servicio de facturación electrónica gratuito para micro y pequeñas empresas. Hasta acá viene la regulación del Ministerio de Hacienda y lo que comprende el decreto 2242. De aquí para abajo, en lo que tiene que ver con la regulación del factoring electrónico, ¿sí?, de la negociación de la factura electrónica como título o valor, efectivamente este tema fue reglamentado por el Ministerio de Comercio a través del decreto 1349. Ellos han establecido la creación de un registro único de facturas electrónicas desde el cual las personas registran su factura electrónica y habrá sin duda mecanismos electrónicos mucho más óptimos que los que hay hoy que le permitirán efectivamente a las empresas poner o publicar sus facturas para que más personas que estén interesadas en comprar esas facturas, en participar del factoring, pues lo puedan hacer y sin duda eso va a traer mejores alternativas, especialmente para las microempresas en términos de liquidez. Ahora bien, ¿para quiénes aplica hoy la facturación electrónica del decreto 2242? Por un lado, para personas naturales o jurídicas que de acuerdo con el estatuto tributario tienen la obligación de facturar y que sean, uno, seleccionados por la DIAN. O sea, hoy en día la DIAN tiene facultades para seleccionar grupos de contribuyentes, ya sea porque tienen facilidad para implementar la factura electrónica o porque corresponden, según estudios sectoriales, a algún grupo que esté demostrando de alguna forma unos niveles de posible evasión bastante altos. Por otro lado, para personas naturales o jurídicas que de acuerdo con el estatuto tributario que tienen la obligación de facturar, ¿sí?, pero que de manera voluntaria quieran sumarse a la facturación electrónica. Para ellos también efectivamente aplicaría. Por otro lado, otros destinatarios de esta norma son todas las personas que no siendo obligados a facturar, quieren facturar electrónicamente de esta manera y así efectivamente pueden optar por hacerlo. ¿Qué cambios vienen en lo que tiene que ver con los sistemas de facturación? ¿Sí? Con el decreto 2242 se establece que quien facture electrónicamente debe dejar de utilizar, debe cesar por completo la utilización de la factura por talonario, la utilización de la factura por computador y naturalmente pues la utilización o la implementación de la factura electrónica por el decreto 1929 del 2007.
Ya les había comentado antes que el decreto 19 del 2007 comprende la factura electrónica anterior y esa factura electrónica va a quedar derogada a partir del 1 de enero del 2018, es decir, este 31 de diciembre nadie puede estar facturando por el decreto 1929 sin perjuicio de esto, ¿no? Simplemente lo que quiero decirles con esta gráfica es que quien opte hoy por facturar electrónicamente o quien haya sido seleccionado para facturar electrónicamente debe cesar la facturación por papel, cesar la facturación por computador, pero, como vemos aquí abajo, podrán seguir utilizando los documentos equivalentes. Esto es muy importante que quede claro, ¿sí? Muchas personas se han acercado al proyecto, se han acercado a la entidad a preguntarnos que si a mí me seleccionan, yo puedo seguir utilizando documentos equivalentes, puedo seguir usando POS, puedo seguir usando PLU, puedo hacerlo. Lo único que yo tengo que cesar cuando comienzo a facturar electrónicamente es la factura por talonario, la factura por computador y pues la factura electrónica del 1929. El resto de documentos equivalentes puedo usarlos, pues naturalmente, entre tanto el gobierno nacional no adopte disposiciones diferentes. Pero por lo pronto, estos documentos equivalentes van a poder seguir coexistiendo, con la factura electrónica del decreto 2242, eso es muy importante dejarlo claro. Ok, con el decreto 2242 se creó la figura del proveedor tecnológico. La idea de crear una figura como esta principalmente era regularlos, porque pues si íbamos a adoptar una facturación electrónica, pues era obvio que iba a salir un mercado de personas que proporcionaran estos servicios. Lo que pensó el gobierno nacional fue, bueno, vamos a regularlos para que al menos les pidamos nosotros unos requisitos de solidez y de seguridad informática y de capacidad tecnológica para poder proporcionar estos servicios. Entonces, lo que hizo el decreto 2242 fue establecer estos requisitos precisamente para que quien quiera prestar estos servicios a cualquier empresa, pues los cumpla y si ocurre algún evento particular que dé lugar a que existe una responsabilidad de parte de este proveedor, pues al menos este proveedor cuente con cierta solidez y respaldo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista informático, para responderle a sus posibles clientes que los van a contratar. Entonces, entre esos requisitos se encuentra, por ejemplo, tener la certificación 27001, que es una certificación en seguridad informática, tener un patrimonio líquido igual o superior a 20.000 VT y unos activos fijos representados en propiedad, planta y equipo iguales o superiores a 10.000 VT. Más o menos esos son como los requisitos más importantes de estos que les estoy mostrando para que efectivamente quien les presten los servicios pues tengan algún grado de solidez. Incluso pues estos requisitos como en todas las normas son sometidos a concepto de abogacía de la competencia y pues este es el resultado de lo que efectivamente se pudo ya concertar con las autoridades al respecto. Ok, en este caso, ¿qué se debe hacer para ser habilitado para facturar electrónicamente? Ya sean voluntarios o sean seleccionados por la DIAN, quienes quieran, en este caso, ser habilitados para facturar electrónicamente, deben surtir las pruebas técnicas a través de los sistemas informáticos de la DIAN. Pero las pruebas técnicas las puede surtir una empresa con su propio sistema informático. Si yo, pues en mi empresa contraté un pool de ingenieros y ellos me desarrollaron una solución o compré una licencia de uso de una solución de facturación electrónica o la tengo en arriendo, como sea que ustedes lo hayan hecho, y van a ir a los sistemas informáticos que hoy ha dispuesto la DIAN, hacen unas pruebas, las pruebas consisten simplemente en enviar facturas de prueba y tan pronto ustedes hayan surtido todas esas pruebas y hayan mandado facturas exitosas, el sistema les va a dar un visto bueno de que efectivamente han surtido exitosamente esas pruebas y van a ser habilitados como obligados a facturar electrónicamente y en este caso pues esa habilitación se dará por resolución de carácter particular. Aquí vemos los plazos que se tienen cuando efectivamente se trata de las dos modalidades de sujetos del ámbito de aplicación de la factura electrónica. Y en este caso pues tenemos los que seleccione la DIAN, ¿sí? Hoy en día ya hay unas resoluciones para comentarios, de hecho ya surtieron la etapa de comentarios de algunos contribuyentes que ya han sido seleccionados, precisamente para que comiencen a facturar
más o menos en septiembre o julio del año entrante, dependiendo del volumen de facturación. Y pues estas personas, estos seleccionados van a tener, ¿sí?, a partir del momento en que se expida la resolución que los habilita, ¿sí?, con esta resolución de carácter general, tan pronto se profiera esa resolución, es decir, a partir del momento en que esa resolución es firmada y publicada en el diario oficial, a partir de ese momento tienen 6 meses realmente para implementar la facturación electrónica, es decir, tienen 3 meses para surtir las pruebas que establece el artículo 10 del decreto 2242 y van a tener otros 3 meses más para que la DIAN les haga exigible la obligación de facturar electrónicamente. Entonces, más o menos habrá un mínimo de 6 meses. Eso es sin perjuicio de que en la resolución de seleccionados pues establezcan de pronto tiempos un poco mayores para dar algunas facilidades, principalmente de pronto a algunos contribuyentes que requieran por su volumen de facturación un mayor tiempo para implementar sus soluciones. Ahora bien, ¿qué pasa con los voluntarios? Los voluntarios pueden manejar un poco mejor el tiempo, ¿cierto? Entonces los voluntarios lo que hacen es que ingresan a los sistemas de la DIAN, ¿sí?, hacen una solicitud de que quieren facturar electrónicamente y tan pronto hacen esa solicitud tienen 3 meses para surtir las pruebas exitosamente. ¿Qué pasa si no surten las pruebas exitosamente en esos 3 meses? Pueden seguir surtiéndolas hasta lograrlo. Entonces ahí hay un manejo del tiempo mucho mejor. Las empresas pueden hacer más pruebas, pueden hacer más adaptaciones y pueden lograr contar con una solución que realmente se acomode a sus necesidades y a su modelo de negocio. Esa es la ventaja de ser hoy voluntario. Naturalmente, este rango de los 3 meses que puede prorrogarse de ahí en adelante mientras surten las pruebas, pues es lo que le da la flexibilidad a este proceso de voluntariedad de quien quiera entrar y pues naturalmente podrá ser ese término mucho o ese plazo mucho más largo que el plazo que tienen los obligados. Entonces, hoy en día pues es mejor meterse como voluntarios, en especial porque a partir del 1 de enero del 2019, pues todos los responsables del IVA y del impoconsumo deben facturar electrónicamente. Así las cosas, después de que los voluntarios surten exitosamente esas pruebas de 3 meses, ¿sí?, la DIAN tiene 10 días hábiles para proferir la resolución que los habilita y luego esas personas tienen 3 meses a partir de la fecha que les diga la DIAN, porque se puede acordar que sea una fecha no superior a 3 meses, otros 3 meses más para comenzar a facturar electrónicamente y para que la DIAN se los haga exigibles. Digamos que para los voluntarios hay un plazo mínimo de 9 meses y podría incluso prorrogarse de acuerdo a los tiempos que se establezcan. Entonces, eso es importante. Para seleccionados hay 6 meses o los que diga la administración cuando se seleccione y para los voluntarios pues el tiempo será un poco más manejable. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de ingresar como voluntarios? Rápidamente, de pronto repitiendo lo que les decía ahora. Se promueve la cultura digital a partir de la factura electrónica en la organización, sin duda, al interior será un beneficio. Se contará con suficiente antelación para adecuar el sistema de facturación electrónica a las necesidades de cada organización. Eso es un beneficio muy importante de entrar como voluntario. Se podrá implementar adecuadamente los procesos automáticos dentro de la empresa y habrá una disminución de los costos y aumento en la eficiencia administrativa y contable. Ok, algunas notas importantes en lo que tiene que ver con la implementación de la factura electrónica. Por un lado, si ya adoptamos la factura electrónica y establecimos un formato XML para la factura electrónica, pues era de esperarse que para efectos de las notas crédito y débito, pues también se implementaran formatos XML y electrónicos precisamente para poderlo hacer. En tal sentido, las notas débito y crédito, para quienes están preguntando, bueno, ¿y cómo hago una nota crédito de una factura electrónica? Pues la hago electrónicamente de la misma manera como hago la factura electrónica a través de un formato XML. Los elementos técnicos de control fallidos no generan nota crédito, es decir, si tenemos una falla en la generación de la factura electrónica, pues no vamos a generar una nota crédito. Los XML ilegibles se vuelven a generar, es decir que si yo genero un XML y la DIAN no lo puede leer cuando efectivamente yo lo envío, pues tendré que volverlo a generar y tendré que volverlo a enviar. El acuse de recibo y el rechazo son obligatorios, pero el formato es opcional. O sea, cualquier persona puede dar el acuse de recibo de cualquier manera. Es decir, si yo facturo electrónicamente
y tengo un cliente que también factura electrónicamente, pues maravilloso, yo envío mi factura en formato electrónico de generación y mi cliente la recibe así. Si yo tengo un cliente que no es adquirente electrónico, que no es facturador electrónico, ¿sí? Él no sabe que es una factura electrónica, y yo en todo caso genero la factura electrónica, pues a mi cliente yo perfectamente le puedo entregar una representación gráfica de esa factura. Cuando mi cliente recibe esa representación gráfica gráfica va a tener un código QR y va a tener la determinación de un link en donde ustedes o quienes son adquirentes de esa representación gráfica pueden ir a los sistemas electrónicos de la DIAN y consultar su factura efectivamente que corresponda a lo que ustedes les entregaron. Entonces, esa factura electrónica puede entregarse, ya sea electrónicamente, puede entregarse físicamente en una representación gráfica o incluso puede entregarse por correo electrónico esa misma representación gráfica. Pero como les decía ahora, no va a dejar de ser factura electrónica porque le hemos entregado una copia física a nuestro cliente. Asimismo, las facturas electrónicas deberán emitirse en el formato que determinó la DIAN, es decir, XML, y deberán estar firmadas electrónicamente para incluso efectos de regalos, donaciones, retiros con valor comercial, lo que efectivamente no constituye ingreso, pero que sí tiene IVA. La factura electrónica podrá ser implementada para ventas de mostrador si el facturador así lo decide. O sea, la factura electrónica hoy en muchos de los países donde está funcionando tiene múltiples aplicaciones y una representación gráfica yo la podría dar incluso en forma de un tiquete, pero siempre y cuando pues tenga todos los requisitos que yo he establecido para esa representación gráfica de la factura electrónica. La factura electrónica podrá operar para las figuras de mandatario y mandante, de acuerdo a los ejemplos publicados por la DIAN. Hoy en día la DIAN ha publicado unos anexos técnicos de la resolución 0019 del 2016, en donde las personas que quieran facturar electrónicamente pueden ingresar a ver cómo deben generar las facturas electrónicas, cómo las deben firmar, cómo las deben conservar, cuáles son los ejemplos que yo tengo para generar una factura electrónica, así que pues los invito a revisar toda esa documentación que está hoy en la página web de la DIAN. Las preguntas son al final, discúlpame. Resolución es 0019 de 2016, que es la que reglamenta el decreto 2242 de 2015. Ok, aspectos técnicos de la factura electrónica, simplemente como para que nosotros vayamos relacionándonos y vayamos entendiendo todos estos aspectos. A través de esta resolución 0019 de 2016, la DIAN adoptó primero un formato XML, ¿sí?, a través del cual se garantiza la interoperabilidad porque dice, bueno, todo el mundo va a generar factura electrónica en este formato XML. Por otro lado, adopta un lenguaje universal, estándar. O sea, estamos adoptando un formato estándar y un lenguaje estándar. Esto sumado genera que todo el mundo se entienda de la misma manera. Esto no quiere decir que la factura electrónica deba llevar solo una información. Precisamente con estos formatos y con la adopción de estos lenguajes, yo puedo incorporarle a mi factura mucha más información propia de mi negocio que pues finalmente no le debe interesar a la DIAN, porque a la DIAN le interesa que le envíen una factura que cumpla con los requisitos del 617. Pero puedo incluir mucha más información a través de todos los demás campos y de demás opciones que me da el uso de este lenguaje VL, que precisamente pues fue adoptado en este caso por la DIAN, por las ventajas que trae en materia de interoperabilidad y de flexibilidad para poder incorporar la información a las facturas. Asimismo, la factura electrónica incorpora firma electrónica, cuya política de firma ha sido definida por la DIAN como una firma electrónica basada en un certificado digital. Este certificado digital con el que se firman las facturas electrónicas debe ser un certificado digital emitido por una entidad de certificación. Eso quiere decir que la firma electrónica con la que hoy se firman las declaraciones de renta no sirve para firmar una factura electrónica. La firma electrónica con la que ustedes firman una declaración de renta hoy es una firma que funciona solo entre las partes, es decir, solo entre quien declara y la autoridad administrativa que recibe la declaración. Si yo voy a utilizar esa firma para oponerla ante un tercero, pues esa firma pues no me va a servir porque no es una firma que haya sido creada para esos efectos. Hoy en día las únicas firmas que sirven para ser oponibles a terceros o precisamente para que yo pueda certificar que una firma es íntegra, es auténtica y no es repudiable, es únicamente las que emiten
las entidades de certificación digital, que son las que emiten los certificados digitales. Entonces, en este caso, esa firma, pues efectivamente será incorporada a la facturación electrónica. Para la recepción de facturas, pues tenemos los servicios FTP para enviar facturas en medios masivos y asimismo un web service para poder hacer consultas y enviar efectivamente las facturas electrónicas que se generen. El modelo de facturación electrónica hoy se puede hacer, como les decía, aquí directamente o se puede hacer a través de un proveedor tecnológico. Aquí la diferencia es que quien lo hace directamente pues desarrolla o compra sus propias soluciones y le manda una factura al adquirente y asimismo le envía un ejemplar, en este caso a la DIAN. Por otro lado, quien efectivamente implementa o contrata un proveedor tecnológico para hacerlo, pues simplemente lo hace a través de su proveedor. Es decir, aquí está el facturador, su proveedor tecnológico le genera la factura y se la envía al adquirente y también se la envía a la DIAN. Entonces, ese sería simplemente el caso. Yo genero mi factura, se la envío a mi adquirente y dentro de las 48 horas se la tengo que enviar a la DIAN. Si no lo hago, pues simplemente incurro en las sanciones del 657 y así efectivamente se controlará que se envíen las facturas dentro de las 48 horas que se tienen para esos efectos. Ok, lo que vemos acá es simplemente la transición y los elementos particulares de la facturación electrónica. Entonces aquí tenemos pues, los sistemas de ERP con los cuales yo genero esa información, ¿cierto? Y aquí al lado vemos simplemente una muestra de lo que es un formato XML, un archivo XML, escrito en lenguaje VL. Más o menos así serían las facturas de hoy. Las facturas electrónicas estarían compuestas por este tipo de estructura de datos. Esta factura electrónica, más o menos sería la muestra de cómo se ve una factura electrónica, puede ser entregada a través de una representación gráfica, que es esta. Como ustedes la pueden ver, efectivamente pues obedece a las características particulares que tiene una factura en papel, solo que en este caso va a tener un código QR, con el cual si yo lo leo con mi celular puedo ir y ver efectivamente dónde está mi factura en la DIAN y puedo ver ese archivo XML que reposa en la DIAN y asimismo tengo los links y la determinación del número único de factura electrónica y todos los identificadores que tiene la factura electrónica para que yo pueda hacer la verificación en la página web. Ok, ¿qué comprende la generación de la factura electrónica? Entonces simplemente cuando yo voy a generar una factura electrónica pues debo hacerlo en el formato XML que se adoptó. La factura electrónica no elimina la numeración se va a seguir solicitando como normalmente se hace, únicamente que cuando ustedes vayan al sistema que hoy se ha dispuesto en la resolución 55 de 2016 para obtener numeración, pues en ese sistema ustedes van a obtener una numeración para facturación electrónica, que es la misma numeración que se está llevando para todos los demás sistemas. Cumplir con los requisitos del 617, sin duda, cuando la genero, pues mi factura tendrá que cumplir mínimo con esos requisitos, sin perjuicio de que ustedes puedan incorporar mayor información que requieran por su negocio. Deberá incluir firma electrónica de acuerdo a la política de firma que adoptó la DIAN y además deberá incluir algo que con la factura electrónica debía crearse y es un código único de factura electrónica que cada factura tendrá precisamente para darle unicidad a ese archivo. Asimismo, las condiciones de entrega, como les había comentado, y un poco repitiendo para que nos quede claro, son que yo la puedo entregar electrónicamente cuando el adquirente también expida factura electrónica. O sea, si mi adquirente expide factura electrónica, la puedo entregar electrónicamente. La puedo entregar electrónicamente cuando el adquirente, aunque no sea facturador electrónico, tiene sistemas para recibir factura en medio electrónico. Entonces puede ser simplemente alguien que no factura electrónicamente, pero que es un adquirente electrónico y puede recibirla por los sistemas con los que cuenta. Ahora, una representación gráfica en formato impreso o formato digital, es decir, que puedo mandarla en correo electrónico, esa representación gráfica, en los términos acordados por las partes, ¿sí? Entonces, si a mí mi cliente me dice, no, envíamela por correo electrónico, pues la envío por ahí. O envíamela en otro formato magnético que yo cuento, pues se la puedo enviar por ahí, pero sigue siendo una representación gráfica. O mi cliente me dice, envíamela impresa, pues se la llevo impresa, como normalmente debe ocurrir. Pues, ¿qué es lo que queremos eventualmente? Pues que esto, pues naturalmente que esto que está aquí, pues efectivamente vaya desapareciendo. Esta representación gráfica, pues cada vez vaya siendo menos usada.
Las medidas de contingencia, como efectivamente los sistemas algunas veces fallan, yo quiero decirles que con todos los avances tecnológicos hoy en día realmente esto es muy difícil en términos de la transmisión de información entre empresas. Creo que, digamos que lo único que podríamos tener en cuenta es que de pronto los sistemas de la DIAN fallen, pero para los eventos en que los sistemas de la DIAN fallen, estoy bromeando, los momentos en que los sistemas de la DIAN fallen, entonces hemos establecido medidas de contingencia. Sin embargo, lo que sí se ha hecho ya es que la DIAN desde los últimos 2 años se ha fortalecido tecnológicamente precisamente para evitar que estos sistemas fallen, que existan medidas de contingencia, pero si hay medidas de contingencia lo que se hace es que se establece una facturación en papel y esa facturación luego de que pase la contingencia va a poder ser transcrita y nuevamente enviada a la DIAN en formato XML. Asimismo ocurrirá con los eventos en que los sistemas de las partes de los adquirentes fallen, efectivamente también se da la posibilidad en el decreto de que por contingencia se facture a través de medios físicos. Esto que está aquí pues es el catálogo de participantes que tenemos hoy. La idea es que ustedes ingresen, lo conozcan. Adicionalmente pues ahí está efectivamente pues publicado toda la información, la normatividad, toda la información técnica que ustedes requieran para conocer todos los aspectos de generación, entrega, conservación de la factura electrónica. También los invito a que visiten la página web del Ministerio de Comercio, que también pues ha publicado ya la normatividad relativa a lo que va a ser el factoring. Pero pues hoy en día todo lo que tiene que ver con la generación, interoperabilidad y temas técnicos y legales de la factura electrónica pues se encuentran en el micrositio de factura electrónica que les estoy mostrando acá, que corresponde precisamente a toda la información que tenemos disponible para ustedes. A partir del año 2018, es decir, este año, la DIAN va a poner a disposición de las micro y pequeñas empresas un servicio de generación de facturas electrónicas gratuito. Adicionalmente se le van a entregar a las primeras 5,000 microempresas y pequeñas empresas que quieran hacerlo un certificado digital para que firmen sus facturas y ese certificado digital se lo va a regalar la DIAN para que puedan firmar esas facturas. Va a ser un certificado multipropósito y con ese mismo certificado probablemente pues van a poder firmar también, por ejemplo, las aceptaciones y los acusos de recibo. Entonces es importante para que lo tengamos en cuenta en lo que tiene que ver con la solución gratuita, que como les digo, se adquiere, ya se adquirió este año, se está implementando y la idea es ponerlo antes de que se acabe el año a disposición y comenzar en 2018 con las habilitaciones de todos los micro y pequeños que quieran comenzar ya a facturar electrónicamente. Ahora, si alguien tiene un certificado digital y quiere utilizar los servicios también lo puede hacer o la DIAN se lo puede regalar o adjudicar en este caso. Estas son, digamos que todas las direcciones de contacto que tenemos para las personas que estén interesadas en facturar electrónicamente o para aquellos que ya estén facturando electrónicamente y necesiten que les demos el soporte técnico, legal, funcional respectivo. Estamos atendiendo, hoy en día hemos atendido alrededor de unas 85,000 consultas y tenemos un equipo dispuesto precisamente para atender efectivamente todas las preguntas que tengan. Ojalá puedan llevarse una foto de esta diapositiva y la tengan a la mano. En todo caso, esta información está disponible en la página web de la DIAN para que ustedes simplemente escriban los correos que quieran, llamen cuando quieran y incluso se puedan acercar a la oficina que tenemos destinada para ello. Ahora, simplemente vamos a hablar del modelo evolucionado, o sea, de lo que hoy la ley 1819 le ha dado al gobierno nacional. Entonces, como les decía, la ley 1819 impulsa la factura electrónica y divide, en este caso, los sistemas de facturación en factura de venta y documento equivalente. Sin embargo, le otorga a la factura electrónica precisamente la categoría de factura de venta. Entonces, en este caso, a partir de la ley 1819 se le otorgan facultades a la DIAN para indicar el sistema de facturación que cada tipo de contribuyente deberá usar, o sea, eso se va a reglamentar por decreto, fijar requisitos para la factura electrónica y para los documentos equivalentes, ténganlo en cuenta, eso también va a ser objeto de regulación, determinar cómo la DIAN puede tener conocimiento y acceso al software de quienes facturan, no solo electrónicamente, sino de todos los documentos equivalentes,
determinar la interacción entre los sistemas contables y los sistemas de facturación y finalmente la incorporación de una validación previa, ¿sí?, para la transmisión de la factura a la DIAN y al adquirente, de manera que hoy en día la factura se está entregando directamente a la DIAN. La idea es que en más o menos unos 2 años tengamos una factura previamente validada para que ya las facturas lleguen con mejor calidad de información. En este caso, y es digamos que para cerrar la última lámina, quería simplemente establecer las fechas claras de lo que tiene planeado, en este caso, el legislador y el gobierno nacional para el año 2019. Entonces, el parágrafo transitorio segundo del artículo 308 de la ley 1819 del 2016, es decir, la pasada reforma tributaria, establece que todos los responsables de declarar y pagar IVA, impuesto al consumo, deberán expedir factura electrónica a partir del 1 de enero de 2019. La DIAN reglamentará cómo va a ser esa entrada efectivamente de todos los responsables de IVA e impuesto al consumo en 2019, pero, y esto es importante tenerlo en cuenta, durante las vigencias 2017 y 2018, la DIAN podrá seleccionar algunos sectores económicos para que expidan factura electrónica, lo cual efectivamente ya está ocurriendo. O sea, tenemos, como les digo, 2 resoluciones que están en trámite. Una de ellas está ya a punto de salir, que es la resolución que selecciona a todas aquellas personas que anteriormente estaban facturando electrónicamente por el decreto 1929. Estas personas serán seleccionadas y deberán comenzar a facturar electrónicamente aproximadamente en unos 6 meses, de acuerdo a los plazos que les expliqué ahora. También hay una resolución que ya fue objeto de comentarios de la ciudadanía, que es la resolución mediante la cual se selecciona a todos los grandes contribuyentes para facturar electrónicamente, y los plazos pues serán bastante similares a los que ya les he comentado. Entonces yo les agradezco muchísimo por su paciencia, sé que están cansados. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Andrés. Ahora lo invitamos junto con la doctora Lucero Telles.